Buenos días, bienvenidos a InfoReSOC. En los próximos minutos os trasladaremos todas las novedades que se han presentado aquí en esta quinta edición del European Stroke Organization Conference. ¿Y cómo lo haremos? Pues de la mano de los mejores neurólogos de nuestro país. España es un país puntero en neurología. En esta edición de SOC ha vuelto a demostrarlo. Doctores como Javier Marta, José Vivancos, Mar Castellano, Tomás Segura, María Alonso de Leciñana y Juan Francisco Arenillas nos cuentan cuál ha sido la aportación española en este congreso. Este año SOC se celebra en Milán. Hasta aquí han venido profesionales de servicios de neurología de diferentes hospitales de nuestro país para actualizar conocimientos y de participar en los diferentes debates que se han celebrado. Doctor Arenillas Lara, cuéntenos. Muchas gracias, Mar. Pues así es. Un placer, como cada año, estar aquí en el Congreso de la ESOC. Lo primero que me gustaría destacar es el número creciente de personas participantes en el Congreso, con más de 5.000 inscritos, ya siendo uno de los congresos más importantes en neurología e incluso en medicina cardiovascular, ¿no? Y sí, como comentas, pues como siempre, mucho debate, información fresca y relevante para la práctica clínica. Sin embargo, la valoración global que me gustaría hacer, sobre todo de las sesiones de grandes ensayos clínicos y grandes estudios, es que no hemos tenido estudios con fuegos artificiales como otros años. Digamos que desde el 2015 al año pasado hemos vivido una eclosión de estudios que han supuesto una revolución de la práctica clínica en medicina neurovascular, y este año, ya partiendo de un nivel muy alto, pues se están matizando algunas de las cuestiones que habían quedado pendientes de los cursos anteriores, los años anteriores, y no tanto nuevos ensayos clínicos. No ha habido publicaciones en New England por el momento anunciadas, pero sí pues en Lancet y en Lancet Neurology. Por lo tanto, estudios muy relevantes, pero no, digamos, disruptivos como otros años. Los grandes temas en los que se está discutiendo, me gustaría condensarlos o resumirlos en 3 o 4. El primer gran tema es la expansión de la ventana terapéutica, no para tratamiento de trombectomía, como ya se vio el año pasado, sino en esta ocasión para tratamiento de trombolisis intravenosa, con nuevos estudios recientemente publicados y un metaanálisis que fue presentado ayer, reuniendo el estudio Extend, el ECAS-4 y otro estudio que vieron que efectivamente, juntando los datos de esos estudios, el TPA es igualmente eficaz y seguro entre 4 horas y 9, seleccionado por técnicas de perfusión con resonancia en la mayoría de los casos, o con escáner. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, me gustaría mencionar, destacar y felicitar por ello a los investigadores principales del estudio Resilient, que se ha llevado a cabo en Brasil, donde con mucha resistencia en contra han logrado demostrar la eficacia y la superioridad de la trombectomía en pacientes con oclusión de gran vaso, replicando pues un nuevo estudio más, que este es el tratamiento de elección en este tipo de pacientes. Y lo que puede suponer esto, me gustaría destacarlo, para un país emergente, un país en vías de desarrollo como es el Brasil, y puede suponer pues un impulso para la trombectomía, para el desarrollo de la neurología vascular en general, para todo este tipo de pacientes de Sudamérica y de otras zonas del mundo que están en vías de desarrollo. También me gustaría destacar otro gran tema de debate, es qué hacer en pacientes que han sufrido una hemorragia cerebral y que deben ir anticoagulados o antiagregados, es decir, el manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes que han sufrido una hemorragia cerebral. Y en ese sentido hemos tenido varias contribuciones importantes. Ayer se presentó un estudio en el que se vio que aquellos pacientes que debían tener tratamiento antitrombótico, antiplaquetario, en base a la coexistencia de enfermedad ateromatosa o de factores de riesgo para arteriosclerosis, se beneficiaban de reiniciar el tratamiento antiagregante una vez habían sufrido la hemorragia. Incluso parecía que iban mejor que aquellos en los que no se reiniciaba. Y respecto a pacientes con indicación de anticoagulación, pues esto es un gran debate. Hemos tenido una de las controversias más apasionadas esta mañana sobre esto, donde la decisión de anticoagular o de reiniciar la anticoagulación a un paciente que ha tenido una hemorragia cerebral y que debe ir anticoagulado, no tenemos una evidencia clara para tomarla, y entonces se recomienda probablemente individualizar en base a factores como la edad, la localización de la hemorragia, la capacidad que tenemos de controlar la hipertensión arterial o la enfermedad causal, y sobre todo el gran tema que yo creo que ha aparecido varias veces ayer y hoy es el papel de las microhemorragias.
como no solo si están presentes, me refiero a microhemorragias en resonancia magnética en las secuencias de eco de gradiente. No solo la presencia, sino la carga de estas microhemorragias, es decir, el número, condiciona un incremento del riesgo de que esa persona vaya a sufrir una nueva hemorragia cerebral, pero no solo hemorragia cerebral, y aquí lo importante, sino que aumenta también el riesgo de tener un ictus isquémico. De hecho, los pacientes con más carga de microhemorragias, el riesgo absoluto de recurrencia supera el del ictus isquémico al del ictus hemorrágico, con lo cual se complica todavía más la decisión en este tipo de pacientes y debe ser una decisión individualizada. Y por último, me gustaría mencionar un estudio que se ha hecho en pacientes con hemorragia cerebral durante la fase aguda, en el tratamiento agudo, manejo agudo de la presión arterial, haciendo un pooling data del INTERACT-2 y de la TOUCH-2, donde la conclusión es que durante las primeras 24 horas, sobre todo entre la primera y las 24 horas, cuanto más bajemos la presión arterial, mejor para el paciente, cuanto más la controlemos y menos variabilidad haya, también mejor. Y sobre todo hay que tener precaución en la primera hora de no quedarnos cortos o no producir un descenso demasiado exagerado en esa primera hora. Se señalaba un límite entre 50 y 60 milímetros de mercurio para tener precaución y bajarla de una manera igual más moderada en la primera hora. Y esto es lo que yo destacaría de momento por lo que hemos visto en cuanto a los trabajos presentados. Las novedades en anticoagulación y fibrilación auricular nos la presenta el doctor Javier Marta. Bueno, a nosotros, como estamos en el contexto de un estudio epidemiológico de la fibrilación auricular en Aragón y la polifarmacia y las comorbilidades, pues nos parece especialmente interesante lo que se ha aportado en cuanto a la fibrilación auricular, la anticoagulación en pacientes que han sufrido una hemorragia o un infarto. ¿Qué ha sido lo más relevante de esta quinta edición para la doctora Mar Castellanos? Bueno, pues hemos tenido fundamentalmente mucha información en relación con el tratamiento trombolítico y también con la trombectomía, es decir, fundamentalmente terapias reperfusoras en fase aguda. En los datos que nos han presentado, quizá lo más relevante es la cada vez más clara evidencia científica en favor de la utilización de TET-neteplasa en lugar de alteplasa, fundamentalmente porque es más fácil de administrar, pero que además nos demuestran la mayor eficacia en cuanto a la recanalización, fundamentalmente en oclusión de gran vaso, y también la ausencia de problemas con la seguridad, porque en este aspecto es muy similar a los datos que tenemos con RTPA, con alteplasa. El otro aspecto importante es la extensión de la ventana terapéutica de la administración de RTPA, que se ha presentado uniendo diferentes datos de los diferentes ensayos que se han llevado a cabo y que nos demuestran que utilizando la neuroimagen para seleccionar este tipo de pacientes, neuroimagen no muy complicada, no es necesario tampoco en todos los casos hacer una perfusión, fundamentalmente la utilización de la difusión y el flare mismatch nos permite seleccionar aquellos pacientes en los cuales podríamos administrar tratamiento trombolítico con RTPA hasta las 9 horas de evolución, probablemente en el futuro, y en relación con lo que he dicho anteriormente vamos a tener ensayos que a lo mejor nos van a permitir también utilizar TET-neteplasa en lugar de RTPA en estas ventanas más amplias. En otros puntos de vista, se nos han presentado datos del ensayo RESTAR, que es un ensayo que se llevó a cabo en pacientes que habían tenido una hemorragia intracerebral y a los cuales se randomizaba a recibir o no después tratamiento antiagregante. Esto es algo que se presenta muy frecuentemente en la práctica clínica habitual, que en principio plantea serias dudas por las propias indicaciones del tratamiento antiagregante en ficha técnica, y los datos de este estudio lo que nos han demostrado fundamentalmente, y eso es importante desde el punto de vista de la práctica clínica habitual, es que aquellos pacientes a los cuales se les reinicia la aspirina después de haber tenido una hemorragia intracerebral, pues curiosamente tienen menor recurrencia de nuevos episodios hemorrágicos en comparación con aquellos pacientes a los cuales no se da la aspirina. Por último, quizá mencionar, en la sesión de controversias en pacientes con ictus se han mencionado varios aspectos en relación con el tratamiento anticoagulante, y dado que es una sesión en la que los neurólogos que estamos asistiendo podemos votar,
la cada vez mayor seguridad que tenemos y la mayor claridad que tenemos todos en reiniciar de nuevo la anticoagulación en aquellos pacientes que han tenido una hemorragia intracerebral y en este caso utilizar claramente anticoagulantes de acción directa. Gracias, doctora Castellanos. Y ahora el doctor Vivancos nos resume lo que para él ha sido lo más interesante. En este momento del Congreso se han presentado ya varias cosas que estábamos todos esperando, algunos ensayos clínicos digamos importantes y que están presentando estos resultados ya de forma clara. Grandes novedades en cuanto a ensayos clínicos positivos todavía no hemos tenido en este momento, pero hay alguno que yo resaltaría. Por ejemplo, se han presentado los resultados del ECAS-4 STEN, en el cual pues, nos dice que se puede ampliar la ventana de trombolisis intravenosa en aquellos pacientes en los que con un soporte radiológico de imagen y que tengamos una ventana de parénquima útil, veamos que hay tejido salvable. Es decir, esto a mí me ha parecido que es relevante, lo mismo que el ECAS-3 en su día pues amplió la ventana a 4 horas y media, vemos que ahora podemos ir a más allá. Hay otros ensayos clínicos que se han presentado que tienen resultados negativos, pero bueno, yo por destacar alguno, destacaría este hasta este momento. Los profesionales que asisten a este congreso coinciden en señalar que ha sido un congreso de repaso. Doctor Segura, ¿qué puede decirnos al respecto? Muchas novedades no diría yo, ¿no? Este es un congreso quizá de intervalo y bueno, estamos viendo alguna cosa como siempre interesante. Por seguir un poco el orden de lo que nos interesa a los neurólogos, un nuevo fracaso de la neuroprotección. Se han presentado resultados del estudio Restore Brain y el antagonista del receptor GABAérgico tampoco ha demostrado que sea capaz de mejorar el pronóstico del ictus. Alguna cuestión sobre el TPA que parecía ya superado. Parece que podemos dar también fármacos intravenosos trombolíticos a nuestros pacientes con el paradigma de la perfusión, es decir, no utilizar el límite del tiempo, sino podemos irnos más allá, como ya se había demostrado para la trombectomía. En cuanto a la trombectomía, bueno, pues no parece que haya ventajas en utilizar stent drivers o utilizar aspiradores y estamos un poco como ya teníamos. En el tema de las hemorragias cerebrales, un poco vuelta sobre el mismo, reanalizar lo que ya se sabía de las bajadas de presión arterial y el ácido transanémico, parece que sin ninguna novedad importante. Y bueno, luego está la prevención secundaria, que sí que parece que de nuevo se confirma que prácticamente en todos los escenarios los nuevos anticoagulantes ofrecen ventajas sobre los pacientes, incluso aunque su nivel de riesgo sea muy elevado, como se acaba de exponer haciendo alusión a los microbleeds, ¿no? Parece que no influye demasiado a la hora de retraer al neurólogo con este tipo de terapia. El paciente mayor plantea muchos retos al neurólogo. Sobre el tratamiento de este perfil de paciente también se ha debatido aquí ampliamente. Y es que cabe señalar que un paciente mayor no es aquel que se defina por su edad, sino por su estado de salud. Doctor Segura, ¿qué puede contarnos? Se ha hablado aquí mucho, efectivamente, del paciente mayor, o como he dicho alguna vez, o que está mayor. No depende solo de la edad, sino también de la situación global de salud del paciente. Básicamente lo que se ha venido a decir es que, y si hacemos alusión concretamente a la prevención secundaria y más concretamente en el paciente de fibrilación auricular, lo que podemos decir es que cuanto mayor esté el paciente, cuanto más comorbilidad tenga, más se beneficia de que el médico lo atienda de la mejor manera posible. Y esta mejor manera posible a día de hoy es, en este contexto, si el paciente está en fibrilación auricular, que lo anticoagulemos con independencia de que tenga tal edad, con independencia de que tenga tal comorbilidad, con independencia incluso, como he dicho antes, que tenga un número por encima de 2, de 10, de 20 microbleeds, sean lobares o lobulares o sean de la profundidad del cerebro. Y si uno tiene que anticoagular a los pacientes, es evidente que debería utilizar, bajo mi punto de vista de neurólogo, ya lo he dicho muchas veces, son fármacos cerebroprotectores, debería utilizar un anticoagulante de acción directa, porque han demostrado que su principal beneficio es esto, limitar el daño cerebral, más concretamente la hemorragia cerebral. El paciente mayor es cada vez más frecuente en la consulta del neurólogo. ¿Qué retos plantea este paciente con comorbilidades?
Se ha hablado mucho del paciente mayor y del paciente muy mayor, que es que día a día cada vez estos pacientes es mucho más frecuente en nuestras consultas y en nuestros centros. De hecho, el paciente joven, afortunadamente, cada vez es más infrecuente. Y los retos que nos están planteando, nos plantean retos fundamentalmente tanto en tratamientos en fase aguda y tratamientos en prevención secundaria. Por poner un ejemplo, pues los fármacos anticoagulantes de acción directa están teniendo un protagonismo muy directo en estos pacientes mayores. Se está debatiendo la utilidad de estos fármacos en pacientes con insuficiencia renal, pacientes con riesgo de caídas, pacientes frágiles, pacientes que han tenido ya una hemorragia cerebral y sobre todo pues el plus de seguridad que dan este tipo de fármacos a estos pacientes y sobre todo el concepto de que no son pacientes que debamos de excluir por el hecho de haber cumplido una cierta edad, sino todo lo contrario, pues son pacientes de muchísimo más riesgo para todo que un paciente más joven. Ha habido un montón de sesiones en las cuales se ha discutido esto y ha habido debates, controversias, presentaciones. Bueno, es decir, que está siendo muy interesante el desarrollo del Congreso focalizado en este tipo de pacientes. ¿Cuándo anticoagular y con qué anticoagular? Nos lo explica el doctor Marta. Bueno, pues si tenemos claro que hay que anticoagular a los pacientes mayores con fibrilación auricular, una pregunta relevante para nosotros de todos los días es cuándo anticoagular y con qué anticoagular a los pacientes que han sufrido un infarto o una hemorragia a pesar de llevar ya anticoagulación. Y en ese sentido nos ha parecido muy interesante el poder leer el planteamiento del estudio ENRICH en que Doxaban se plantea como una alternativa para estos pacientes con fibrilación auricular después de una hemorragia. España es un país puntero en neurología. El grupo de enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología ha presentado aquí la red de investigación en ictus. Doctora Alonso de Leceñana, cuéntenos. Pues sí, en esta ocasión la Sociedad Española de Neurología y en concreto el grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares ha estado muy bien representado en el European Stroke Organization Conference. Hemos participado en un simposio precongreso sobre una alianza de redes de investigación europeas y hemos presentado la red de investigación española Proyecto Ictus. Esta es una red promovida por el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN que se encarga de poner en contacto investigadores para realizar estudios multicéntricos, fundamentalmente académicos, pero también estamos preparados para participar en ensayos clínicos europeos en los que nos puedan invitar. Hemos presentado los estudios actualmente en marcha y la verdad es que ha causado un gran interés entre todos los colegas de Europa. Muchos de ellos nos han pedido información sobre la estructura de la red para poder adaptarla a sus países y para nosotros es un honor poder presentar los resultados de estudios de investigación muy potentes que estamos haciendo en España. Como parte de los estudios que se han llevado a cabo dentro del marco del proyecto Ictus, el grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares, en representación de todos los investigadores del registro RENISEN, que es el registro de Ictus de la Sociedad Española de Neurología, hemos presentado un trabajo que ha sido aceptado como comunicación oral sobre las características de los ictus en mujeres y en hombres, las características diferenciales, las diferencias en el perfil de factores de riesgo y las diferencias en la evolución. Este estudio, que ha contado con 25.000 pacientes, casi 15.000 hombres y aproximadamente 10.000 mujeres, nos muestra cómo en España las mujeres efectivamente tienen un perfil de riesgo diferente de ictus. En ellas es más frecuente la hipertensión y la fibrilación auricular que en los hombres. Tienen ictus más graves, especialmente ictus isquémicos más graves. No tienen hemorragias cerebrales más graves, pero sí ictus isquémicos más graves. Tienen menos probabilidad de ser tratadas en unidad de ictus, aunque sí de recibir trombolisis, y tienen peor evolución clínica, con menor probabilidad de ser derivadas a propio domicilio al alta y más probabilidades de ser institucionalizadas en un centro de cuidados mínimos y no en un centro de rehabilitación. El sexo femenino ha demostrado ser un factor de riesgo independiente asociado al mal pronóstico. Esta presentación ha sido muy bien considerada también, hemos obtenido muchas felicitaciones de nuestros colegas europeos y también de otros investigadores en el mismo tema.
Decíamos que España es un país puntero en neurología, pero más concretamente en neurología vascular. Lo matiza el doctor Segura. Bueno, efectivamente, España es un país de los más potentes en la Unión Europea a nivel de neurología vascular. Yo me atrevería a hacer esta puntualización, siempre ha sido así, y cuando se publican estadísticas sobre el número de comunicaciones, pues España, si se ajusta a la población, siempre está en los primeros números, el top 3. No sé este año, no he mirado la estadística este año. No puedo decir que este año nosotros, al igual que el Congreso en general, nosotros hayamos estado muy sembrados. Hemos presentado nuestros resultados fundamentalmente en el tema de la trombectomía, en el análisis que hacemos del trombo y los efectos que puede tener a la hora de predecir si el primer paso va a ser o no el determinante. Pero en general he visto a muchos compatriotas hacer presentaciones muy brillantes. Y si me tuviera que quedar con una, bueno, pues me quedaría con la del doctor Molina acerca de su sistema ultra precoz para aplicar la trombectomía en los pacientes de su hospital. El doctor Arenillas Lara nos cuenta cuál ha sido el paper que ha presentado aquí su hospital. Gracias por darnos la ocasión de presentar un resumen del trabajo. Pues hemos presentado los resultados de seguimiento a largo plazo clínico de una cohorte de pacientes consecutiva con infarto cerebral de etiología indeterminada de mecanismo embólico, lo que se conoce con el término de ESUS, aquellos pacientes que no sabemos dónde está la etiología. Y en concreto, todos estos pacientes, después de tener el ictus y acabar el estudio etiológico, se les ha implantado un holter de larga duración, un dispositivo implantable de larga duración, y han tenido un seguimiento mínimo de 1 año y medio de 3 años. En total hemos incluido 238 pacientes. Lo importante del estudio es la metodología en el seguimiento clínico. Los pacientes eran seguidos tanto por visitas clínicas como por telecontrol en cuanto a la detección de eventos de fibrilación auricular. Una vez se detectaba la fibrilación auricular, los cardiólogos implicados en el programa la confirmaban y en menos de 48 horas hay una comunicación directa con el equipo de neurología y se toma la decisión de si el paciente debe ser anticoagulado o mantener la anticoagulación en el caso de tenerla, o cambiar anticoagulantes en el caso de detectarse un evento de fibrilación auricular. Y lo que hemos analizado, el objetivo del trabajo, es ver qué pasa en los dos grupos, los que tienen FA y los que no tienen FA, en cuanto al riesgo de tener nuevos eventos en el futuro. Es decir, ¿estamos siendo capaces con nuestra estrategia de reducir el riesgo de estos pacientes? El riesgo de recurrencia global de la serie ha sido bajo, menor al 2% anual, bastante por debajo de los ensayos clínicos de ESUS, el Navigate y el Respect ESUS, que están en torno al 5%, lo que quiere decir que igual sí que la estrategia global funciona, pero el mensaje principal es que hemos conseguido nivelar el riesgo tanto en los pacientes en los que se detecta FA como en los que no se detecta FA. No hay un mayor riesgo en los pacientes con FA, probablemente, hipotetizamos, porque estamos detectando muy rápido y comunicando muy rápido para la toma de decisiones y la anticoagulación muy precoz. El servicio del Hospital de A Coruña también ha hecho notar la presencia española en este congreso. Desde mi hospital y en colaboración con el grupo de investigación que hemos creado en España, Nordictus, pues hemos presentado los datos en cuanto a la relevancia de la experiencia del centro que realiza el tratamiento endovascular en la recanalización y en el pronóstico funcional de los pacientes, y hemos encontrado que aquellos centros en los cuales no se realizan un mínimo de 30 trombectomías anuales, realmente los datos en cuanto a recanalización son peor y el pronóstico funcional de los pacientes es peor. Este, como digo, es un estudio que se ha llevado a cabo en varios hospitales y que vamos a presentar aquí en nombre del grupo Nordictus. El Hospital Miguel Servet ha presentado 3 interesantes comunicaciones. Sí, nosotros estamos desarrollando un estudio epidemiológico de base comunitaria de fibrilación auricular en Aragón, ¿no? Y en ese sentido el estudio de las comorbilidades y la polifarmacia nos interesa mucho, porque los ensayos clínicos muchas veces no recogen el perfil de pacientes complejos o muy mayores, y por tanto creemos que ahí podemos aportar algo. Hemos traído 3 comunicaciones sobre el papel de la relación con la comorbilidad, la polifarmacia y la adherencia a los tratamientos. El doctor Vivanco es el encargado de contarnos que ha presentado aquí el servicio de neurología del Hospital La Princesa. Bueno, nuestro centro tiene bastantes comunicaciones en el Congreso. Por destacar una que se acaba de presentar ahora mismo, es un estudio que hemos hecho en colaboración con otros 2 centros de Madrid, con el Hospital Ramón y Cajal y con el Clínico San Carlos, en el que lo que hemos mirado es
hasta dónde debemos insistir en un paciente en el que estamos haciendo una trombectomía, el número de pases que tenemos que hacer para que realmente digamos hasta aquí podemos llegar y más de aquí lo que estamos haciendo es más daño que beneficio, y qué perfil de paciente es el que en algún momento digamos es resistente a la repermeabilización. ¿Cuál es ese perfil? Y el perfil pues probablemente sea un paciente con más riesgo de que el ictus que está teniendo es aterotrombótico que cardiovascular, por resumirlo un poco, y el número de pases no es razonable llevarlo a más de 6 pases en un mismo procedimiento. Ese es el estudio Matrix, que lo acabamos de presentar, y creo que por destacar una de las cosas que hemos traído al Congreso me parece una aportación relevante. No nos queremos despedir sin dar las gracias a todos los profesionales que habéis hecho posible este InforeSoc. Nos vemos el año que viene en Viena.